Ya, hermano, ya pude entrar. Saludos a todos y bendiciones. Amén, amén. Saludos, hermano, bendiciones. Amén, amén, amén. Saludos. Amén. ¿De qué hace un fre? Gracias. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Amén, amén. Amén, amén. 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 Bueno, buenas tardes, Amén. hermano. Dios los bendiga. Vamos a ponerle muy hasta Houston, a la familia Rivera. Dios me los bendiga. Saludos a todos. Un Todo lo abrazo. demás, Amén. a pedirle a mi esposa que tenga el tiempo de oración para empezar. Amén. Sí, ya. Hermana Querube, le pidieron para orar. Estás en mudo. Pido disculpas, hermanos. Estoy presentando problemas técnicos en mi celular. No escuché el llamado. Así que el de Sara sí lo escuché. Disculpe, pastor. Vamos a estar orando, hermanos. ¿Me escuchan todos? Amén, amén. 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 Oremos. Amado Señor Jesús, que estás en el cielo, mi Dios todopoderoso, en esta hora te queremos dar, mi Dios, que tienes con cada uno de nosotros, mi Dios, te queremos dar las gracias, Padre, te queremos dar las gracias por el amor tan grande que mi Dios, y te damos las gracias por este tiempo poderoso que tú nos permites a cada uno de nosotros disfrutar, Señor, por medio de tu palabra. Padre, bendice este tiempo, Señor, de estudio. Bendice a mis hermanos, a cada uno de una manera especial, mi Dios, con tu entendimiento y tu sabiduría, Padre, de lo alto, para que podamos captar, mi Dios, este mensaje.
¿Me escucha? Sí, pastor. Amén. Ah, gracias, gracias. Sí, pastor. Amén. ¿Qué más Ya va un momentito. No sé qué. ¿Me escuchan, hermano? Disculpe todo lo que está pasando. Amén, Vamos a amén. empezar nuevamente. Voy a pedirle a la hermana Sara que ore, porque tuvimos interferencia. Padre Celestial que estás en el cielo, mi Dios, gracias Señor por este otro domingo de estudio. Mi Dios, perdona nuestros pecados, nuestros errores y danos sabiduría para comprender acerca de tu escritura, Señor. Mi Dios, permítenos dar el tiempo de clase sin interferencia, Señor, de internet sin ninguna otra interferencia. Y Padre, que aquí se haga tu voluntad, mi Dios. Danos, mi Dios, esta oportunidad de poder compartir tu palabra y, Señor, hacer este tiempo totalmente en reverencia hacia ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, como vimos las clases pasadas, el hermano Edgardo nos llevó por la historia de 2000 años. Fue algo como vuelo de pájaro, pero pudimos ver en la historia cómo llegamos a la confesión de fe de Bautista de 1689. Si recordamos, hermano, en Inglaterra, como Inglaterra sacó la iglesia católica de Inglaterra, surge la iglesia anglicana, y de la iglesia anglicana, un momentito, de la iglesia anglicana salen tres confesiones. La confesión de Westminster de 1643, donde surgen los presbiterianos, la confesión de Saboya de 1658, donde salen los congregacionistas, y la confesión bautista de Londres de 1689, donde salen los bautistas. Estas tres denominaciones salen de la iglesia anglicana porque la iglesia anglicana se corrompió, igual que la iglesia católica. Y de ahí sale entonces, y es la confesión que estamos viendo, que es la confesión de fe bautista de 1689, que nosotros hemos acogido en la iglesia evangélica El Maná de la Esperanza. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me la hace saber. Hay un micrófono encendido de alguno de ustedes. Por favor, apaguen el micrófono. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Por favor, que lo apague. Hermana Inés. Pastor, Ajá. Dígame. me retiro por este y entro por el de mi mamá, que este se me está pagando. Ok. Dele. Ya la admití ya. Bueno, ¿cómo seguimos?
Vamos entonces a entrar hoy en sí a la confesión de fe bautista de 1689. Que es, vuelvo y les repito solamente para recordar que los bautistas salen de la iglesia anglicana de Londres. En el primer párrafo de la confesión de fe, lo que vamos a encontrar es las escrituras, las santas escrituras. Este es el primer punto que los bautistas y la confesión de fe de Westminster tocan. ¿Por qué es el primer punto? Porque se los voy a leer como está ahí. Las santas escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios, de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó al Señor en varios tiempos y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además para conservar y propagar mejor la verdad y para la mayor consuelo y establecimiento de la iglesia, contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. ¿Me hermano? Dice aquí, y vamos a desglosar este párrafo poco a poco, vamos a desglosar este párrafo. Dice que santas escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Dice, es obediencia salvadora. Por medio de la Santa Escritura vamos a llegar a la salvación. Es una regla. La Santa Escritura dice aquí que es una regla del conocimiento. Ahora, cuando uno dice regla, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué entienden ustedes por regla? Regla es obediencia, es una ley. La Santa Escritura es una ley, es una obediencia. ¿Y cuál es esta regla? Esta es nuestra regla para la iglesia de hoy en día, la Santa Escritura. La Santa Escritura es nuestro orden, es la ley para vivir y conducirnos como norma de vida. Todo lo que Dios quería que supiéramos de Él lo encontramos en la Santa Escritura, en la Biblia. Y la Santa Escritura debe ser nuestra fuente de autoridad. ¿Ya? Por eso es que empezamos con la Santa Escritura, porque esa es nuestra fuente de autoridad. Todo lo que se haga en la iglesia, todo lo que hablemos en la iglesia, todo lo que se enseñe en la iglesia, debe ser tomado de las Santas Escrituras. Una iglesia sana, una iglesia no puede, que es sana, no puede salirse de la Santa Escritura. Por eso empezamos con la Santa Escritura. Ahora vamos a ver que en la Santa Escritura hay dos tipos de conocimiento o dos tipos de revelaciones. ¿Cuáles revelaciones? Tenemos número 1, la revelación general y número 2, la revelación especial. En la Biblia vamos a encontrar estas dos revelaciones.
Y es importante que entendamos y quedemos bien claro qué es la revelación general y qué es la revelación especial. Las dos las encontramos en la Biblia. Y vamos a ver, la Biblia nos va a mostrar lo que dice la Biblia. No vamos a buscar otro libro afuera, no. Es lo que la Biblia nos enseña. Y vamos a ver por encima, ahora mismo, estas dos revelaciones. Y vamos a ver la revelación general. La revelación general la encontramos ¿en dónde? Vamos a buscar en Romanos 1 del 18 al 20. Romanos 1 del 18 al 20. La palabra del Señor dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Alguien puede decirme, alguien de ustedes puede decirme dónde encontramos la revelación general? Active su micrófono y respóndame, alguien. En la Cuando creación. vemos la La naturaleza. creación. La creación natural. Amén. En la creación, en la naturaleza, encontramos esta revelación general. Pero, ¿qué ha hecho el hombre con esta revelación general? Vamos a verlo ahí mismo en Romanos 21. En Romanos 1 del 21 al 24. Romanos 1 del 21 al 24. Miren lo que la Biblia dice que ha hecho el hombre con la revelación general. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hizo el hombre con esta revelación general? Ellos agarraron un tronco de madera, hicieron un mono, hicieron un pájaro, hicieron el sol, hicieron la luna, hicieron cualquier imagen y se arrodillaron a esa imagen. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después que pasó el Mar Rojo? Dice la Biblia que el pueblo de Israel vieron un milagro tan poderoso. Pasaron el Mar Rojo en seco. Después el ejército de Egipto pereció en el Mar Rojo. 3 días después, solo 3 días después, llegaron al Sinaí, al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, como Moisés se demoraba arriba en el monte, ¿qué hicieron ellos? ¿Quién puede decirme qué hizo el pueblo de Israel mientras Moisés estaba arriba en el monte de Sinaí? Hicieron un becerro de oro. Voltearon la espalda a Dios y adoraron imágenes, hicieron imágenes de oro. Y las adoraron. Así mismo. Así mismo. Exactamente, también clarito todo. El hombre con la revelación general lo que hace es que fabrica una imagen. Ellos fabricaron un toro. Hay gente que fabrica una culebra, otro fabrica un mono. Y se arrodillan a esa imagen, hermano. El hombre con la revelación general está corrompido.
¿Ya? Vamos a ver ahora la revelación especial. ¿Dónde encontramos la revelación especial? Segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra y se la leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Dónde encontramos la revelación especial? ¿Quién puede decirme? En las escrituras. En las escrituras, ahí vamos a encontrar esa revelación especial, hermano. Solamente en la escritura. Vamos a ver qué dice Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Qué estamos viendo? La revelación especial es que ellas van a dar testimonio de Dios, testimonio de Jesucristo. Esa es la revelación especial. Entonces ya estamos entendiendo qué es la revelación especial y qué es la revelación general. Nuevamente aquí en 2 Timoteo 3:14-17 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Para qué te va a hacer sabio? Dice, ¿quién me puede decir? Lea ahí. Para la salvación. Para salvación por fe en Cristo Jesús. Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Es lo siguiente. La revelación general, en cambio, la salvación especial sí lleva a la salvación. Y es lo que está diciendo 2 Timoteo 3, versículo 15. Las cuales te pueden hacer sabio para salvación. La única forma que una persona llegue a entender y a ser salvo es por medio de la revelación especial. ¿Por qué por medio de esta revelación es la única manera? Porque por medio de la palabra usted va a saber quién es Dios. Usted por medio de la palabra puede conocer el plan redentor del Señor. Y usted puede saber todo lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios, solamente por la revelación especial. Porque por la revelación general usted no puede saber nada de eso. Imaginémonos, hermanos, ¿qué pasaría? ¿Quién puede responderme lo que le voy a preguntar? ¿Qué pasaría si hoy día no hubiera Biblia, no estuviera la Santa Escritura? ¿Qué pasaría con nosotros? No hubiera salvación. No hubiera salvación. No hay salvación. No hay salvación. No hay mundo. No hay No fe. entendemos nada. Mundo hay, pero vuestro ley. Seríamos, No hubiera fe, no hubiera salvación. Así. Hubo una vez una persona que me dijo a mí que él llegó a ser salvo y no necesitó la palabra de Dios. Él me dijo que estaba en su cuarto y de repente él llegó a ser salvo. Me lo dijo él a mí. Es imposible, eso no puede suceder. Porque es necesario que por medio de la revelación especial tú conozcas a Jesucristo, tú conozcas su plan de redención, tú puedas llegar a ser salvo. Es la única manera. ¿Qué puede suceder con la revelación especial? ¿Qué puede suceder?
con la revelación especial, uno de los propósitos es que lleguemos a la salvación. Y ahora, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que podemos, lo que puede suceder cuando usted estudia la palabra, cuando usted lee la palabra, es que llegue a la salvación, venir al mundo. Cristo tuvo que morir en una cruz. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el mundo, las personas que no conocen a Jesús, entienden por qué Cristo tuvo que morir en una cruz? No pueden, no saben No cómo pueden entenderlo. No pueden entenderlo. No saben, no entienden por qué tuvo que morir en una cruz. Si él era Dios, él podía hacer las cosas como quisiera él. Pero era necesario que muriera en una cruz. Amén. Y eso lo vamos a encontrar solamente por medio de la por medio de la Escritura. De la escritura. Es la única forma que podemos encontrar esto. Es la única forma, hermano. No hay otra. No hay otra forma. Solo la por revelación medio especial. de la escritura. Dice el versículo 15. Dígame. ¿Aló? La única Dígame. manera que uno puede aprender y saber qué hizo Cristo y todo es por medio de la Biblia, la revelación especial. Así mismo es. Así mismo. Miren lo que dice ahí en la pantalla, el versículo 15. Miren lo que dice. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Qué importante, hermano, es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, las santas escrituras. Qué importante. Aquí estamos viendo que Timoteo de la niñez, de que era muy niño, y cuando ustedes leen Timoteo, creo que capítulo 1, no me acuerdo, la primera carta de Timoteo, dice que su mamá y su abuela le hablaban de las santas escrituras. Entonces, es la única manera que vamos a entender a Dios, que vamos a saber quién es Dios. Toda la escritura dice es inspirada por Dios, toda. Ahora la pregunta que le voy a hacer. Cuando el versículo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿de qué está hablando? ¿Quién me puede responder? Las Sagradas Escrituras fueron dirigidas por el Espíritu Santo hacia las personas que escribieron. Sí, pero cuando dice toda, ¿a qué se está refiriendo? Toda. De Génesis a Apocalipsis. Exacto, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros no podemos decir un día que no, este versículo creo que está mal escrito y esto no es así. Es íntegro. Porque a veces, hermano, a veces desviamos algo en la palabra. ¿Cuánto han leído a conciencia? ¿Cuánto han leído el libro de Cantar de los Cantares? ¿Qué se ríen? No, ¿qué va, pastor? La sinceridad, bueno, la sinceridad, no hemos leído. Bueno, léanlo. Y muchos van a decir, eso es muy sucio, eso es obsceno. Muchos han dicho eso, de Cantar de los Cantares. Pero lo que se está refiriendo ahí es Jesús con la iglesia. Lean y les digo, léanlo, hermano. Se van a ruborizar mucho porque van a decir, ay, ¿esto qué es? Pero léanlo, hermano. Es muy lindo Cantar de los Cantares. Es muy lindo. Léanlo. Así que, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a ver Isaías 8:20. Ahí lo tienen en la pantalla. A la ley y al testimonio que no vivieren conforme a esto que no les han amanecido. ¿Qué quiere decir este versículo de Isaías 8:20? Dice, a la ley
y al testimonio. ¿Sí, verdad? ¿De qué está hablando? En la ley son La escritura. los primeros 5 libros de la Biblia. Mateo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El Pentateuco. Y el testimonio de los profetas, porque está hablando Isaías, está hablando del Antiguo Testamento, de la Torá, que hablan los judíos del Antiguo Testamento. Y él está diciendo a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, miren, si ustedes no viven conforme a eso, es porque no le ha amanecido. No. ¿Qué significa amanecido? ¿Qué sucede si no ha amanecido? ¿Qué pasa si no ha amanecido? ¿Sigue dormido? ¿En qué? En la palabra. No, en oscuridad. No, en oscuridad. Eso es lo que está diciendo ahí. En otras palabras, se lo voy a leer. A la ley y al testimonio, o a la palabra del Antiguo Testamento, si no dijeren conforme a lo que está en el Antiguo Testamento, es porque no han creído en Dios. Exactamente, oscuridad espiritual. Isaías le escribe a ellos porque estaban viviendo, ellos decían que amaban a Dios, pero vivían como el diablo. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué pasa? Que la revelación especial no le había llegado en ese momento al pueblo de Israel. Es lo que está diciendo ahí Isaías 8:20. Hermanos, nuevamente, si tienen alguna pregunta, hablen y digan cuál es su pregunta. Seguimos adelante. Vamos a ver otro ejemplo sobre la revelación especial. Y vamos a verlo en Lucas 16:29. Lucas 16:29. Vamos a leer hasta el 31. Y Abraham le dijo a Moisés, a los profetas, oigan, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Aquí estamos viendo otro ejemplo. Voy a hablar del contexto. Dígame, Sara. La hermana Querube no se escucha porque está muy lejos a la bocina de la computadora. Ok. Bueno, yo se lo voy a leer. Dice Lucas 16:29. A Abraham le dijo, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué está hablando ahí la palabra? Aquí está hablando de Rico y Lázaro. Los dos mueren. Lázaro va al seno de Abraham, al paraíso, y el rico va al Hades, al infierno. ¿Ya? Entonces, cuando el rico está siendo atormentado en el infierno, él le pide a Abraham que mande a alguien, algún fantasma, a hablarle a sus hermanos para que se arrepientan. La pregunta mía es a ustedes, si a ustedes les sale un fantasma, ¿qué hacen? Correr, huir. ¿Correr? Lo único que van a hacer, no van a escuchar nada. Correr, Entonces, huir. Abraham le dice, Abraham le dice, pero si ahí tienen a Moisés y a los profetas. Acuérdense que están hablando de Abraham, el Antiguo Testamento. Aunque lo está refiriendo, es Jesús el que está hablando esto, pero está refiriendo al tiempo. Dice, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. En otras palabras, tienen el Antiguo Testamento. Tienen la revelación especial. En ese momento se conocía solamente el Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero vamos a ver algo ahora más profundo. Vamos a ver Efesios 2:20.
Efesios 2:20. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién me puede decir qué está hablando sobre la revelación especial este versículo? ¿Quién puede decírmelo? Los profetas eran seguidores de Cristo y ese era el fundamento. Cristo es el fundamento de la fe. No. Cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿de qué se está refiriendo? O sea, de la doctrina que ellos aprendieron en la... No. Edificado sobre el fundamento. Acuérdense que estamos hablando de la revelación especial. Estamos hablando de la revelación especial. ¿A qué se refería edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Qué dice Hechos 2:42? ¿Quién lo busca rapidito? Hechos 2:42. Hechos 2:42. Quiero que piensen un poquito. La primera parte, Hechos 2:42a. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahí. Bueno. Sí, pero hasta ahí. En la doctrina de los apóstoles. Aquí dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿De qué se está refiriendo? Viendo la revelación especial. La doctrina, no, lo que ellos escribieron. Hermano? A seguir la ley, a ser obedientes a la ley. No. Los apóstoles. Nos tenemos que edificar. No, de la Biblia. Yo le vengo hablando hace un ratito del Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos a Efesios 2:20, ahora está hablando del Nuevo Testamento, que son los apóstoles. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Apóstoles. ¿Quiénes? Los apóstoles. Okay. Entonces dice, ahora se voy a leer para que lo entienda. Edificado sobre el fundamento del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Antiguo, siendo la principal piedra de todo esto, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora sí. El fundamento de los apóstoles y los profetas es la Biblia. Completa. Toda la Biblia completa. Okay. Okay. Sí, pero con Abraham y el rico estaba hablando de Moisés y los profetas. Era el Antiguo Testamento. Porque en ese momento no existía todavía el Nuevo. Pero aquí ya, ahora Jesús, en Efesios, Pablo está diciendo, edificado sobre el fundamento de quién, de los apóstoles, el Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra. Pastor, entonces, con lo que usted dijo, podríamos decir que el texto dice edificados sobre la Biblia, la palabra de Dios. Sobre la Biblia. Exacto. Amén. Exacto. Pero lo principal de la Biblia, ¿qué es? Jesucristo. Jesucristo, el Señor. Jesucristo. Sí. Entonces, debemos edificarnos sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras, hermano. Acuérdense que estamos hablando de la revelación especial. ¿Ya? Vamos a ver algo más. Ok. Bajo el nombre de las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar ¿cuántos libros? Vamos a encontrar 66 libros. Son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo. Ahora, ustedes me preguntarán, pero ¿y los libros? Esa palabra es muy difícil para pronunciarla. Apócrifo. Bueno, esa palabra, ustedes saben esa palabra. Para mí es muy difícil pronunciarla. Esos libros, hermanos, no son inspirados por el Espíritu Santo. Esos libros son históricos, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. Los libros inspirados por el Espíritu Santo es los 66 libros. Los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y aquí se los puse en este
dibujito para que lo entendieran. Ustedes van a ver que lo primero significa 5 o la ley dada por Moisés. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después vienen los libros históricos o de la historia. ¿La historia de quién? ¿Quién puede decirme? La historia de Israel. Los siguientes libros de la historia. ¿Ah? De Israel. Exactamente, la historia de Israel, del pueblo de Israel. Y lo vamos a encontrar Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Después vienen los libros poéticos o de la poesía, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después vienen los libros de profetas mayores. Se le llama mayores porque el volumen de capítulo es más grande, solamente por eso. No es que eran unos superhombres, no. Se le llama en la Biblia. Y esos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y después vienen los profetas menores. No porque eran chiquititos, sino porque tienen menos el capítulo. O sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ese es el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Vienen los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene la historia de la iglesia apóstoles. Después vienen las cartas Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. Tenemos Hebreos que, bueno, Hebreo se supone o se cree que fue Lucas, Santiago, por Santiago, Primera y Segunda de Pedro, que son cartas de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, que es Juan, y Judas. Y por último, el libro de revelaciones, que es Apocalipsis. De esto es la revelación especial. La revelación especial abarca estos 66 libros completos, hermano. No podemos quitar lo que no me gusta y pongo lo que me gusta. No, es completo, total, todos los 66 libros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta que nos debemos hacer, hermano. ¿Cómo entonces, cómo conocemos a Dios? ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Vamos a llegar a conocer a Dios por medio de la teología. La teología se caracteriza de cualquier otro conocimiento. La pregunta que nos hacemos, ¿y qué es la teología? Teo significa Dios, su deidad, y logía, que es logos, significa ciencia, estudio. Y entonces la teología es estudio de Dios. La revelación de Dios al hombre es un acto de comunicación sobrenatural de Dios sobre sí mismo, un acto definido, ejecutado por el Dios viviente. Usted, hermano, usted no puede ser cristiano sin teología. En otras palabras, todos nosotros somos teólogos. Todos. Todo el que estudia la Biblia es teólogo. Porque sin teología nunca va a conocer a Dios. Tiene que estudiar la Biblia para conocer a Dios. ¿Por qué usted cree que el maná de la esperanza está tan preocupado que ustedes estudien? Ahora, quiero decirle, no solamente que ustedes estudien. Nosotros, para preparar estos estudios, tenemos que estudiar 3, 4, hasta 5 días para preparar un estudio de estos. Entonces, es necesario, hermano, estudiar. Una iglesia que no estudia es una iglesia muerta. Ahora, ustedes me dirán, no, pero esas
megas iglesias, hermano, hay muchas megas iglesias que solo viven de la emoción. Los dramas, la música, cosas que levantan los sentimientos, pero no conocen a Dios. Ustedes pueden hacer una prueba. Si usted conoce a alguien que no sea del Maná y va a la iglesia, usted le puede preguntar, ¿para dónde va? Él te va a decir, para la iglesia. Bueno, usted pregúntele, ok, ¿y qué va a hacer a la iglesia? Y te va a responder, adorar a Dios. Entonces, hazle la otra pregunta, ¿y quién es Dios? Hasta ahí llega. Porque la gente, hermano, no saben quién es Dios. Y la única manera de conocer a Dios es por medio de la teología, estudiando la Biblia. Una iglesia saludable y de la sana doctrina tiene que tomar muy en serio la teología. Por eso, hermano, estudiamos la palabra. Estudiamos la palabra. Yo creo, hermano, a veces siento en mi corazón, y si no es así, me perdono. Pero yo siento que a veces algunos hermanos del Maná como que se enojan porque levantamos estudio y levantamos estudio. Pero hermano, si la iglesia no estudia, si nosotros no estudiamos, ustedes pueden ir al infierno por falta de conocimiento. La Biblia dice que muchos han perecido por falta de conocimiento. Porque, y vuelvo y les digo lo mismo, porque la única manera de conocer el corazón de Dios, de conocer lo que Él quiere por medio de la teología de la sana doctrina. Por eso Dios se ha revelado de esta forma especial para sus hijos. ¿Alguna pregunta, hermano? Muy bien. Pastor, solamente me gustaría agregar algo, si se puede. Sí, como no, dele. Ajá. En cuanto a que todos somos teólogos, eso es cierto, inclusive hasta los que no son cristianos, ellos en cierta parte son teólogos. Si tú le dices, ¿qué es Dios para ti? Y si ellos te dicen, bueno, mi Dios solamente es amor y amor y amor y ya eso es lo que yo creo. Bueno, él al expresar esa frase, ya está haciendo una declaración de lo que él cree de Dios. Entonces, esa persona está haciendo teología. Ajá. Lo que pasa es que su teología entonces está mala. Tiene que estudiar y esa es la diferencia, ¿no? Que nos esforzamos entonces de que nuestra teología sea una teología verdadera y en el estudio de la sana doctrina. Amén. Amén. En el mundo intelectual hay mucha ciencia, hermano. Hay mucha ciencia. Y el hombre gobierna esta ciencia. El hombre las manipula como él quiere. Pero en la teología es la única ciencia que el hombre no puede manipular. En la teología, el hombre tiene que someterse a Dios. Es la única ciencia que el hombre no puede manipular. En la teología, Dios se da a conocer al hombre. Sí, dígame, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. El hombre jamás, hermano, jamás conocerá a Dios sin la teología. Jamás. Vamos a ver lo que dice nuevamente Romanos 1, 18 al 20. Nuevamente, vamos al libro de Romanos 1, 18 al 20. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
Excusas. Excusa. No tiene excusa. Dios se revela al hombre por medio de la revelación general, pero Dios se revela a sus hijos, a sus escogidos, por medio de la revelación especial. Por medio de la creación se puede entender que hay un creador, pero lamentablemente, como vimos hace un rato, el hombre prefiere adorar la creación antes que al creador. Vamos a verlo ahí mismo, lo vimos en antes, en el versículo 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué triste, hermano, que el hombre adore imágenes y discuten defendiendo esas imágenes. Ellos tienen, hermano, que estudiar la Biblia. El problema es que el hombre, hermano, como dijo, y miren cómo fue tan perfecto. Dios es perfecto, hermano. Porque el mensaje que trajo el hermano Edgardo hoy tiene que ver con esto. ¿Cuál era el título del mensaje? Lo espiritual a lo, ¿Quién se acuerda? Lo espiritual para lo espiritual. Así es, lo espiritual para los espirituales. Porque ellos no entienden, la revelación especial. El hombre sin Dios no entiende. Ellos creen que es una locura. Como dijo antes en el mensaje, muchos nos ven estudiando esto y dicen, esto tan es loco. ¿Por qué estudian eso? Es lo que dice. El hombre, hermano, con la revelación general rechaza a Dios y hace ídolo. Pero en la revelación especial, en la revelación especial, el hombre aplica su razón al conocimiento de la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso equivale al conocimiento creciente de Dios. Por eso, hermano, la salvación solo la puede alcanzar aquella persona que Dios, por medio del Espíritu Santo, pone el querer como el hacer en ellos. Pone la sabiduría necesaria para que puedan entender la palabra de Dios. Hermano, un impío jamás podrá crecer en el conocimiento de Dios. Jamás. Si no se somete a Cristo, si Cristo no toca su corazón, si Cristo no lo regenera, esa persona jamás podrá entender la palabra de Dios. Yo conocí a un señor que él no era creyente. Él era un impío, pero él se leyó la Biblia 2 veces, hermano, pero jamás la entendió. Él jamás la entendió. Y él me hacía preguntas y yo le explicaba, pero él no. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no puso en él. Dios, la única manera de entender la revelación especial es cuando Cristo entra al corazón de la persona. Cuando Cristo cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Un impío, hermano, puede entender y debe entender que hay un Dios creador. Pero nunca va a entender la salvación, a menos que Dios lo ponga en su corazón. Amén, hermano. Amén. ¿Puedo decir Bien. algo? Hablando acerca de la salvación, tenemos que entender que nosotros estamos estudiando acerca de Dios, somos teólogos, estamos preocupados por aprender la verdad y como vimos en el mensaje de Dios, de hoy, mejor dicho, tenemos que tener mucha
mucho respeto cuando abrimos la Biblia, mucha reverencia cuando abrimos la Biblia para aprender y cuando enseñamos a las demás personas. Porque el que conoce realmente el estudio de Dios y la palabra de Dios, la revelación que Dios hace por medio del Espíritu Santo a sus hijos, no podemos decirle a una persona que ni siquiera tiene interés de conocer a Dios en decirle Dios te ama, en decirle a la persona, en llevarle un evangelio que no existe, que por medio de una oración tú puedes ser salvo. Por medio de una oración Dios va a poner el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces tenemos que tener mucha reverencia al momento que vamos a hablar de Dios. Y ahorita usted estaba hablando acerca de que Dios hace su revelación por medio del Espíritu Santo, y es Él quien la hace, no es el ser humano ni lo que nosotros creamos. Amén, amén. Así muere. Hago una pregunta. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? La revelación, y está bajito ahí en su pantalla, la revelación de Dios al hombre es un acto de comunicación sobrenatural de Dios sobre sí mismo. Un acto definido, ejecutado por el Dios viviente. Sin la revelación, la teología es imposible. Se lo repito. Sin la revelación especial, la teología es imposible. ¿Por qué? Porque sin la Biblia nunca podemos saber nada de Dios. Si nosotros no tuviéramos la Biblia en nuestras manos, nunca pudiéramos saber nada de Dios. Por eso, hermano, es urgente que prediquemos la palabra, que enseñemos la palabra, que le llevemos la palabra a los que no lo conocen, a los que viven contigo. Ahí en tu casa, háblale de Jesucristo. Habla de la palabra. Y Dios puede que tenga misericordia sobre él de la palabra. Hace unos minutos, antes de empezar el estudio, nos llamaron para decirnos que un señor que conocemos murió del COVID. Esa persona no conocía, no le habían hablado de la palabra, o él no había escuchado por medio de alguno de la iglesia que Cristo salva. Dice la Biblia que la sangre de él nos acusará a nosotros. Pero si le hablamos de la palabra y él no puso atención, entonces ya somos libres de esto. Hermano, es nuestra responsabilidad, ahí donde estamos, en nuestras casas, hablarle a los que viven con nosotros. Demostrar con nuestro ejemplo que conocemos la revelación especial, la que lleva a la salvación. Pero usted no puede hablar de Jesucristo y su actitud, su vida, es de una forma negativa. Tenemos que con nuestra vida demostrar que Cristo vive en nuestros corazones. Entonces Dios, dice la Biblia, que Dios se revela de muchas maneras. De muchas maneras se revela Dios. Eso ya lo vimos aquí. Sí, dice Dios, si vemos abajo de la pantalla, en la parte de abajo, dice que Dios se reveló por sueños, visiones, profecías. Esto es lo que vemos a través del Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la revelación suprema, ¿cuál es? ¿Cuál es la revelación suprema, hermano? La Biblia. Jesucristo. Jesucristo. No, ahí está en la pantalla. Cristo. Hebreos 1 del 1 al 2. Hebreo 1 del 1 al 2. Jesucristo, la propia sustancia. Todo lo que yo estoy diciendo tiene que estar sustentado con la palabra. Amén. Porque si yo no lo sustento con la palabra, estoy hablando herejías.
Hay que sustentarlo con la palabra. Y vamos a ver lo que dice Hebreo capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, Dios, hablando muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ya? La revelación suprema es Cristo. Después de Cristo, hermano, no hay ninguna otra revelación. Tenemos que estar claros en esto. Hay mucha gente que hoy en día dicen, Dios me reveló. De que usted escuche una persona que dice, Dios me reveló, es un mentiroso. La única manera que Dios te va a revelar es por su palabra. Y por eso les quiero enfatizar en esto. La revelación suprema es Cristo. Y ya Cristo vino a la tierra, nació, vivió, murió en una cruz, resucitó y subió a los cielos. Ya, no hay más revelación. La revelación terminó cuando cerraron el canon de la palabra de Dios. Esa es toda la revelación que hay. Todo lo que nosotros hablamos y enseñamos tiene que estar dentro de las Sagradas Escrituras. No puede estar afuera. Y siempre cuando enseñamos tenemos que llegar a la suprema revelación que es ¿quién? ¿Quién es la suprema revelación? Cristo, Jesucristo. Sí. Amén. Amén. Jesucristo. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Nadie tiene pregunta? ¿Todo está claro? Una pregunta. Dígame. Hablando generalmente, ¿no? Dios es el que tiene misericordia de los que en él quiere tener misericordia para que sean salvos. Ajá. Un ejemplo. Si yo tengo que llevar la palabra a esa persona y no la llevo, sea como sea, esa persona va a ser salva de todas maneras. Porque está en el corazón de Dios que esa persona sea salva. Yo tengo que hacer mi trabajo de llevar el evangelio, pero por X razón no lo he hecho. Siempre va a haber alguien que lo va a hacer, porque está escrito que esa persona es salva. ¿Verdad? Sí. Esa es la pregunta que... No, sí. Ok. La Biblia dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando alguien pertenece a ese grupo selecto del Señor, él va a llegar a ser salvo de alguna manera. Dice la Biblia que si nosotros nos callamos, ¿quiénes hablan? La piedra. Las piedras hablan, pero va a llegar a ser salvo por medio de la palabra. Pero, aquí viene la cosa. Si nosotros compartimos diariamente o en los trabajos o en la escuela, donde sea, con una persona que no es escogido, esa persona un día muere y va al infierno, ¿sí, verdad? Porque no es escogido. Pero esa persona ante el juicio va a decir, pero yo estuve con Juanes y no me dijo nada. Es lo primero que él va a decir si estuvo al lado tuyo y tú nunca le hablaste de Jesucristo. Él le va a decir al Señor, yo estuve al lado de Juanes y él no me dijo nada. Entonces, dice la Biblia que eso va a recaer sobre ti. Como nosotros no sabemos quién es salvo y quién no es salvo, tenemos que predicar el evangelio a todos. Es nuestro deber, predicar el evangelio a todos. Pero hay algo muy importante. Uno, a pesar de que predica el evangelio, uno tiene que pedir misericordia por esa persona. Porque si esa persona no está... no, claro. Esa persona no está para vida eterna. Indudablemente uno tiene que pedir misericordia porque uno como ser humano no es nadie. Entonces uno tiene que pedir misericordia de Dios para que pueda
en su grandeza o en su decisión, porque la decisión de uno no vale, la que vale es la de nuestro Padre. Entonces, Él decide si esa persona, por medio de lo que estamos pidiéndole misericordia, Él pueda darle esa vida eterna. Bueno, quiero ahí decir algo. Y si me equivoco y alguien puede corregirme, me corrige. La Biblia dice en Malaquías 3, déjenme buscarlo con la Biblia, busquen Malaquías 3. Malaquías 3, versículo 6. ¿Quién me lo lee? Malaquías 3, 6. Porque Jehová no cambió, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, porque Jehová no cambia. Él es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? En los decretos de Dios, Él no cambia. Dice la Biblia, Efesios, ahora vamos rapidito, hermano. Efesios 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ajá. Espera. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pastor. Pero bueno, ajá, dígame. Ese es el versículo 1:4 de Efesios. Sí. 1:4, Efesios 1:4. Porque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Sí. Dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? A todos. Que cuando Dios en su precepto estipula algo antes de la fundación del mundo, Él no cambia. En otras palabras, Dios ya escogió a los que son escogidos. Ya Él tiene una cantidad de número que no va a ser ni mayor ni menor. Es lo que Dios estipuló antes de la fundación del mundo. En otras palabras, si alguien no es escogido, nosotros podemos orar y suplicar, pero no va a ser salvo. Ahora, no es por eso que no vamos a pedir por esa persona, porque nosotros no sabemos quién es. Miren, por ejemplo, un ejemplo bien claro. Pablo era perseguidor de la iglesia, criminal, de todo tenía Pablo. Si nosotros viviéramos en ese tiempo, nosotros pensamos, Pablo jamás va a ser salvo. ¿Sí o no? Claro. Mira lo perverso que es. Pero Dios lo transformó. Amén. Por eso, nosotros no sabemos, hermano. Pero Dios ya tiene sus escogidos. Y nuestro deber es predicar el evangelio para que esos escogidos lleguen a conocer a Jesucristo. No, sí. Pero, como le digo, ok, Moisés, ¿a quién se puede decir que le predicó? Se puede decir que le predicó. ¿A quién? ¿Al pueblo de Israel? No, pero antes de eso, él le predicó a una persona en especial, fue a donde él 10 veces y le habló de Dios. Al faraón, correcto. ¿A quién? Al faraón. ¿Y él hizo caso?
No. En cambio, Dios dice que le endureció el corazón, dice la palabra. Quería que ese se fuera al infierno, sino que el pecado, acuérdense que nosotros nacemos en pecado. Así es. Somos pecadores. Pero Dios tiene misericordia en algunos y los salva. No sé, Juané, si te respondí. Sí. Sí. Ese sí está así medio. Es que yo quería aportar algo de la revelación. Es que lo que pasa es que diga. Lo que pasa es que hay muchos versículos que de repente te dicen que, ok, el que estamos hablando ahorita mismo dice que él no cambia, ¿verdad? Pero más sin embargo, hay versículos donde después de haber tomado una decisión, él hizo el cambio. Indudablemente él puede hacer los cambios que quiera. No. Eso hay. No, yo sé que tú te estás refiriendo. Cuando él manda el diluvio, dice la Biblia que él se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero no es la palabra que nosotros entendemos de arrepentimiento, que, ¿para qué esto? No. Dios no se arrepiente de la eternidad para la eternidad. Yo pienso que es como hay que más irse bien al contexto del texto. por el pueblo de Nínive, que hubo un cambio radical. Pero ya estaba estipulado en su decreto que Nínive en ese momento se iba a arrepentir. Pero estaba para la destrucción. Dios sabe todo. Boa, Dios sabe hable. Y solamente para aportar algo ahí, eso es importante lo que está diciendo el hermano Boa, porque hay veces que la palabra podemos encontrar aparentes contradicciones, pero son aparentes, porque si uno estudia bien el contexto, ¿no? Y compara con otros versículos que están más claros, entonces nos damos cuenta que la Biblia no tiene contradicciones. Pero sí, yo he visto en la palabra lo que dice el hermano Boa, donde el Señor a veces cambia su decisión, pero más que todo en cuanto a la oración de nosotros como sus hijos. Y eso nos habla del poder que tiene la oración, ¿no? Para cambiar a veces las circunstancias, como el ejemplo que pasó con Nínive, ¿no? Pero no para salvación. Porque la palabra dice que desde antes de la fundación del mundo ya el Señor nos ha escogido y tiene a su pueblo. El Señor puede cambiar su opinión en cuanto a una circunstancia y el ejemplo más claro lo tenemos con Nínive cuando todo iba a ser destruido. Sin embargo, el rey se vistió de silicio, mandó hasta los animales que se vistieran de silicio. Ayuno y oración. Ajá. Y producto de la oración y el ayuno, entonces el Señor se compadeció de Nínive. Sin embargo, para salvación, como la palabra dice que ya nos ha acogido antes de la fundación del mundo, lo que no puede pasar es que alguien no haya sido escogido, pero ahora digamos que, bueno, el Señor cambió de opinión y ahora sí lo salvó. No, porque si lo salvó, ya fue antes de la fundación del mundo. Amén. Yo quería hacer un aporte sobre la revelación de lo que estábamos estudiando al inicio de la teología. Dios nos revela y nos enseña quién es Dios. En el versículo de Juan 17:1 dice, y esta es la vida eterna, que le conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos ha enviado. Sí. Como dice aquí Hebreos, el Señor se manifestó a través de Jesucristo, pero es como usted decía, pastor, de que cuando alguien dice que Dios me reveló, no es que Dios me reveló, porque toda la escritura está cerrada en cuanto a las profecías y revelaciones. Pero el Señor sí nos deja, como dice en Corintios 3:6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación
del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, como estábamos en tinieblas y en pecado, no hay nuevas revelaciones, no hay nueva profecía, sino es que, ¿cómo puedo decir? Se aclara la nubleza de nuestro entendimiento, nos ilumina a tal punto que nos hace entender lo que no conocíamos. Amén. Y vamos entonces a ser, por decirlo entre comillas, no lo malinterpreten, por favor, profetas, pero dentro de la profecía de la Biblia, pero por la iluminación de la palabra. Pero tampoco nos podemos atribuir la palabra profetas, sino que Dios nos ilumina el entendimiento oscuro que tenemos a través de su palabra para poder difundir la verdad de Cristo. Sí, por ejemplo, cuando alguien predica y uno está escuchando una porción que uno ha visto muchas veces y de repente, hey, yo no había visto eso. Entonces, Dios te ilumina el versículo ese, la porción esa que tú lo habías visto muchas veces, pero no lo habías entendido. Es Dios te ilumina. Un testimonio breve de un hermano pastor de la iglesia Great Community Church del pastor John MacArthur. Dice que después de un año de estudiar el pasaje bíblico pudo encontrar la verdad del pasaje, el texto. Amén. Fue profundo. Eso después sucede, de un año sucede. De un año de estudio. Por eso, hermano, y nuevamente regresamos acá al estudio. Dios usó, hermano, Dios usó dos clases de revelación que la Biblia nos menciona. La revelación general, ahí está en su pantalla, y la revelación especial. La revelación general, básicamente, es la manifestación de Dios en la naturaleza y en la conciencia humana. Estos son los dos aspectos de la revelación general de Dios. En otras palabras, hermano, la revelación general está puesta en el corazón del hombre. Y vamos a ver unos ejemplos rapiditos. Vamos a ver en Génesis 1:26a. Génesis 1:26a. Miren lo que dice Génesis 1:26a. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Ya está ahí. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios pone en el corazón del hombre la revelación general a todos los hombres, convertidos y no convertidos, creyentes y no creyentes. Todos tienen la revelación general en su corazón. Miren lo que sucede y un ejemplo rapidito en Génesis 4:9. ¿Quién me lo lee? Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Por qué Caín le responde a Dios de la manera esa? Acuérdense que en el momento que Caín mata a Abel, no existía la ley, no existía todavía la ley. Pero Caín sabe que él hizo mal. ¿Sí, verdad? Caín entiende que él hizo mal. Y él le responde a Dios, yo soy guarda de mi hermano, como haciéndose el tonto. Pero él sabía que ha hecho. ¿Por qué él sabía que había hecho mal? Por la conciencia humana. La conciencia humana. Claro, donde está la revelación general. Cuando nosotros hacemos algo malo, ¿qué hacemos? ¿Nos remuerde? ¿Quién me puede responder cuando hace algo malo? ¿Qué llega al corazón? ¿Por qué lo hice? Remordimiento. Remordimiento. Sí. Comenzamos de una vez en nuestros corazones. ¿Por qué lo hice, Señor? Perdóname. El remordimiento llega a nuestras vidas.
Porque tenemos esa revelación. Todos los hombres tienen la revelación especial. General. Todos los hombres. La revelación general se fundamenta en la creación y se dirige a la razón humana para que ésta comprenda que las cosas fueron hechas por un creador y para un fin. ¿Cuál es el fin de la revelación general? La revelación general testifica y le da el conocimiento al hombre que Dios existe. Y todo eso es para la gloria de su nombre. En otras palabras, todos los hombres del mundo, todos, los 7 billones de hombres que hay en la tierra, todos saben que hay un creador. Todos tienen la revelación general. ¿Por qué? Porque todos al levantarse de su cama y abren sus ojos y pueden ver y pueden caminar, saben que hay un Dios. Amén. Que hay un creador. Sí es. Nadie dice Romanos 1:20 que nadie tiene excusa. Entonces, pastor, el tema importante de los ateos es que es solamente una rebeldía y ellos conocen a Dios, pero solamente es una rebeldía en contra de Dios, porque su conciencia le dicta de que hay un Dios. Es que para ser ateo primero voy a ponerle sabido algo de la un palabra. ejemplo para que vean que no hay ateo. No hay ateo. Exactamente, hermano. Ahí mismo, no existe el ateo, no existe. Exacto. Alguien que se pone bravo contra, yo no voy a ponerme bravo con nadie. Tiene que haber alguien que yo me ponga bravo. Y el ateo se enoja contra Dios porque sabe que existe. Exactamente. Bien. Exactamente. Amén. Correcto, pastor. Para aportar solamente algo, Pablo nos enseña en Romanos, hablando de la generación, de la revelación general, de que es como dice el hermano Erasmo, y como estaba diciendo usted, todos, absolutamente todos, por nuestra conciencia y porque hemos sido formados a la imagen de Dios, sabemos que hay un Dios. Y cuando él empieza a predicar algo que nosotros hemos estado haciendo mal sin siquiera saberlo, y esto fue algo que estaba estudiando en estos días con un grupo de amigos y un pastor acá en la iglesia de Costa Verde, que nosotros cuando muchas veces evangelizamos, empezamos o queremos empezar por primero darle a entender a la gente de que existe un Dios, como que tú sabes que Dios existe. Sin embargo, lo que Pablo nos dice en la palabra es que ya todo el mundo sabe que hay un Dios, pero lo que pasa es que no le conocen. Entonces, deberíamos de predicar y evangelizar diciéndole, tú sabes que hay un Dios y estás rebelde con ese Dios. Y entonces empezamos a enseñarle quién es ese Dios y por qué le deben obediencia. Amén. Amén. Amén, amén. Así que, hermano, la revelación general siempre va a mostrar la gloria de Dios. Y nadie puede negarlo, aunque lo intente. Nadie puede negarlo. La revelación general nos mostrará su deidad y su poder. La especial. ¿Dónde se manifiesta? ¿Dónde se manifiesta la revelación general? Se manifiesta en la naturaleza, en la conciencia humana. Inmediata, quiere decir que Dios ocupa medios para revelarse a nosotros. ¿Cuál es medio? Cuando usted ve el cielo, los animales, por ejemplo, a Chicago, o a otro lugar donde se vean los paisajes hermosos. ¿Qué usted piensa de una vez? Ese fue Dios el que hizo eso, hermano. Fue Dios. Todo el mundo piensa. Fue Dios. Dios es grande, Dios es soberano. Amén, amén. Todo el mundo de una vez a su corazón llega que Dios. Esa es la mediata.
Todo lo que usted ve te demuestra que hay un Dios creador. Y la inmediata, es la que le dije antes, esta revelación es inmediata, sin interés, se revela a la mente humana, la conciencia. Su corazón, la revelación general. Él sabe lo bueno y lo malo. Él sabe. Ponga la atención a un niño de meses cuando él pega y usted le habla duro, él baja la manito. Porque ellos saben, el hombre, hermano, el hombre sabe cuando hace mal y cuando hace bien. Mucha gente sabe que está haciendo mal, pero no les importa. ¿Por qué? Porque han negado esa revelación general que Dios le ha dado. Se corrompen totalmente. Así que la revelación general de Dios nos lleva a adorar a un Dios verdadero. Pero por causa del pecado, el hombre va a rechazar al Dios verdadero y se va a inclinar ¿a quién? A los ídolos. Quiero ver que veamos algo rapidito. El hombre es un ser religioso, sí, es un ser religioso, todos. Todas las culturas atestiguan la presencia de algún tipo de actividad religiosa. Podemos ver en la historia los mayas, los aztecas, los cunas. Aquí en Panamá, los cunas, Nuevublé, Emberá, Wonan y los Teribes y todo las culturas antiguas, hermano. En Egipto, en todos lados, ellos adoraban. Si vemos la historia, vamos a encontrar que ellos tenían rituales religiosos y adoraban imágenes de madera. La pregunta es, ¿cómo ellos sabían que había que adorar algo? ¿Cómo ellos sabían eso? Usted puede irse a la isla más remota, hermano. Allá en Australia, creo que es 1500 millas, hay una isla que la tierra más cercana está a 1500 millas en náutica. Y en esa isla hay templos donde adoraban a alguien. Hermano, y se los puse ahí abajito, la revelación es general, no lleva a la salvación. Por el pecado del hombre, el hombre prefiere adorar imágenes antes de adorar al Dios de la salvación, a Jesucristo. Entonces, hermano, la revelación general no lleva a la salvación. Pero la revelación especial, esta revelación solo puede encontrarla ¿en dónde? En la Escritura. Así que entre más conozca la Escritura por medio del estudio, más vas a conocer la revelación especial de Dios. Por eso, hermano, los líderes del Maná de la Esperanza nos preocupamos para que la iglesia estudie. Todo esto que estamos haciendo, hermano, es para que estemos preparados cuando lleguemos ante la presencia de nuestro Creador. Tenemos que estudiar, hermano. Tenemos que prepararnos siempre. ¿Qué es la revelación especial de Dios? Es aquella revelación de Dios consagrada en la Escritura en la que manifiesta su ser, sus atributos, sus mandamientos, su voluntad, lo que le agrada y lo que aborrece, y como es de todo el evangelio de su Hijo Jesucristo, para la gloria de su nombre y la salvación de los hombres. ¿Alguna pregunta, hermano? O sea que las culturas, toda cultura de hombre en cuanto al conocimiento de que hay un Dios, pero ellos inclinando su corazón a dioses paganos, es producto del pecado original que les impide adorar al verdadero Dios y único. Porque hace, puede ser como dos años, hermano, les soy sincero y me confieso delante de ustedes. No, hace como 3 años, más bien. Hace como 3 años yo estoy asistiendo a la iglesia, estoy percibiendo y recibiendo la palabra del Señor, la enseñanza del Señor, pero les soy muy sincero, mis hermanos.
divagaba en la fe y aún me sentía como en un momento de vaivén y no estaba completamente seguro de mi fe. No estaba completamente seguro de lo que estaba creyendo, del completo y único Dios que revela la palabra del Señor. Entonces, aleluya, esto lo puedo decir ahora con toda fuerza, porque es aquí donde Dios trabaja con nosotros y nos convence de todo completamente pecado que hay en nuestro corazón. Y ahora entiendo que hay un solo Dios, un solo creador manifestado en su deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta es la única fe que existe y que salva. Y lo vemos ahora, como usted lo explica, pastor, de que el hombre hace cultura de hombre, de dioses paganos, porque su pecado lo lleva a creer lo contrario a lo que la Biblia establece. El único y verdadero Dios que existe para el hombre, y está aquí revelado en la palabra. Gloria a Dios, pastor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, esta revelación pastor, especial, dígame, hermano. Bueno, para agregar, aparte de que se hacían imágenes basadas en, como dice la palabra, animales o hasta en mismos seres humanos en aquellos tiempos, hoy en día todo lo que es ídolo es lo que te aparta de Dios. Entonces es importante tener claro que el ídolo no es solamente una imagen, sino todo lo que tú pones de primero en vez de darle el tiempo a Dios. Un carro, el patio de tu casa, tu misma casa, todo lo que te aparta de Dios se convierte en ídolo. El trabajo, para tu vida. El trabajo. Muchos los domingos se dedican a trabajar y se olvidan del Señor. Así es, esos serían los ídolos para el siglo de ahora. Así es. El celular es un ídolo. Sí, por lo menos cuando vamos a hablar de ídolos, siempre se nos viene que la Virgen María o todos los santos que tienen, pero para nosotros, ¿qué puede ser ídolo? Como lo estuvieron diciendo, los celulares, todo lo que tienes primero que no sea Dios. Y, por ejemplo, tenemos que reunirnos los domingos, pero no tiene que ser una obligación, tiene que ser algo que de tu corazón estás feliz porque vas a reunirte. Pero si buscas una excusa, esa excusa es tu ídolo. Si buscas un pero, ese pero es tu ídolo y lo que vas a hacer. Porque el Hijo de Dios tiene ese deseo tiene ese deseo en el corazón de reunirse con los hermanos, de aprender de Dios. Y ese deseo del Espíritu Santo es que esos domingos lleguen lo más pronto posible. Pero cuando hablamos de ídolos, nos gusta señalar esto, lo otro, pero también son esas excusas nuestros ídolos, son esos peros nuestros ídolos. Así es. ¿Cuántas personas se sientan frente a un televisor 3, 4, 5, 6 horas? Pero en un estudio bíblico que son 2 horas, nos cansamos. Entonces, todos esos son ídolos que el televisor se puede convertir en un ídolo en tu vida. El celular, chateando, demoramos horas chateando y viendo Instagram, Facebook, pero con un estudio de 2 horas nos cansamos. Entonces, todo eso se convierte en ídolo. Todo se convierte en ídolo. Así que en la revelación especial se encuentra en las Escrituras, hermano. Y entre más conozcamos la Escritura o estudiamos la Escritura, más voy a conocer la revelación especial de Dios. Y solo se encuentra nuevamente en la Escritura. Hermano, nosotros podemos leer libros de autores cristianos, muchos libros. Pero si usted no estudia en la Biblia, jamás va a encontrar la revelación especial de Dios. No estoy diciendo que leer libros cristianos es malo, no, es bueno. Pero en su vida, lo primero que usted tiene que estudiar es la palabra de Dios, la Biblia. Porque la Biblia te va a llevar a la salvación. Así, la revelación, y se la leo nuevamente, la revelación especial de Dios es aquella revelación de Dios consagrada en la Escritura, en la que se manifiesta su ser,
sus atributos, sus mandamientos, su voluntad, lo que le agrada y lo que aborrece. Y como eje de todo el evangelio de su Hijo Jesucristo. Para la gloria de su nombre y salvación de los hombres. Mira, hermano, hoy en las iglesias nadie habla. Muy pocas iglesias hablan de lo que a Dios le aborrece. De lo que a Dios le aborrece. Muy pocos hablan sobre eso. ¿Qué es lo que aborrece Dios? Pero gracias a Dios, nosotros en el maná hemos enseñado qué es lo que aborrece Dios. Hermano, y muchos se enojan cuando escuchan lo que Dios aborrece. A mí un hermano de otra iglesia, cuando yo le expliqué que Dios dice que Dios está airado todos los días contra el inconverso, se me enojó. Dice, eso no puede ser. Pero sí puede ser. La Biblia dice en Salmo 7:11 que Dios está airado todos los días con el impío. Todos los días. Entonces no podemos cambiar la revelación especial. La revelación especial nos va a enseñar cómo tenemos que caminar en esta vida, cómo tenemos que andar en esta vida. Ya son las 2:57. No quiero quitarle tiempo porque empezamos un poco tarde, pero fue por los problemas del Zoom. Así que, hermano, todavía el próximo domingo continuamos con este tema tan importante, hermano. Voy a darle un tiempo para que se puedan saludar, hermano. Pero antes de esto, quiero que rapidito, cámara apagada, muchos, Inés, Katy, José Zapata, Sayari, Janet, hay que, hermano, tenemos que tener las cámaras. Todavía no hemos terminado. Cuando terminamos, ahora usted puede apagar por la señal. A permitir que se abran los micrófonos para que se saluden y para despedirnos en oración. Voy a pedirle a mi esposa que está aquí ahora que despida en oración el estudio y después pueden saludarse, hermano. Oremos. Padre Celestial que estás en el cielo, mi Dios amado y poderoso, en esta hora, mi Dios, te damos las gracias, mi Dios, por este estudio que hemos tenido, mi Dios. Mi Dios, hemos aprendido mucho en este estudio, mi Dios. Lo que puede, Señor, resaltar en este estudio, que tu palabra es suficiente, mi Dios, para que nosotros podamos entenderla, mi Dios, que podamos ponerla en práctica y podamos enseñarla a los que no la saben, mi Dios. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a llevar tu palabra como tú nos mandas, mi Dios. Ayúdanos, Padre, también a seguir las instrucciones de los líderes, a obedecerles, Padre, porque tú lo mandas así, mi Dios. Oh Señor, bendice a cada uno de los que se han conectado en esta hora para recibir este estudio. Y Señor, que el próximo domingo puedan estar también todos, Señor, gozándonos con tu palabra. Aleluya. Gracias por el pastor Dimas, Señor, el conocimiento que tú le das para cada uno de nosotros por medio de su palabra, Padre. También, Padre, por los hermanos que participaron, mi Dios, que por medio de tu palabra, Señor, salgan contentos, Señor, con las respuestas, Señor. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden saludarse, hermano. Saludos, hermanos. Hermano a ti, Michelle. Hermano. Carolina. Saludos. Hermana Gil. Hermana Gil. Hermana Dionisio, bendiciones. Cristina, Edgardo, Sara. Saludos. Saludos. Amén, amén.
Dios bendiga a todos en la casa. Bendiciones. Dios los bendiga. Dios me los bendiga a todos. Gloria a Dios. Hermana Janet. Bendiciones. Amén. Saludos a todos. Hermana Hermana Selmira. Selmira. Madre Dios les mía. bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios me los bendiga, los amamos. Suba, no se te ve la cara, suba, 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 no se te ve la cara. Ahora sí. Nos apaga. Y a salir los domingos. Boa, Inés, bendiciones. Vilma, Boa, Boa, me está saliendo más cana que a todos. Ah, Boa, no está saliendo más cana que a todos, Boa. Hermana Inés, no se le ve la cara. De verdad que sí. Hermano, ya le mando la PowerPoint. Hermana Por Inés, favor, no se le ve por la favor. cara, hermana El Inés. plomo. Hoy no paso. Trate de mandar la información que quiero Hermana, quiero imprimirlo. tú me estás enseñando, no quieres enseñar la cara. No se le ve la cara, hermana Inés. Tampoco a ti, ni a Michelle. Hermana Carolina no ve Houston, ¿verdad? Suba, no se ve, suba. Hermana Carolina. El plomo. Carolina no ve de Houston. ¿Dónde está Ezequiel? ¿Dónde está Ezequiel? Ezequiel. Ese es Carmen. Ese es No se Carmen. deja ver. Tonela. No se ve. Carmen. Yo, lo que pasa es que yo me llamo Carmen Carolina. Y él De Houston, ¿verdad? Ahí está Ahí está el hermano Ezequiel. Hermanito. Antonella en su cuarto, o sea, todavía está durmiendo. Alabao. Ya son las 3 y está durmiendo. Bendiciones. Amén, Dios les hermana. bendiga. Saludos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Plomo. Hasta el próximo domingo. Bendición. No nos queremos ir. El pastorcito. No nos queremos ir. Pero los escucho. ¿Dónde está el plomo? Se mira uno, se mira dos. Hermana Vilma. A Sayari. Otra vez allá, personalmente. Amén. Hermana Janet, ¿dónde está? Este es uno de los mejores momentos. Gloria a Dios. Cuando nos saludamos. No nos queremos despedir, no queremos ir. ¿Qué lo va a despedir? Gloria a Dios. ¿Qué voy a despedir? Dañamos a todos, hermano. Amén, amén, amén. Bendición. Amén. Feliz domingo. Bendiga, pues. Dios les Lo mismo, bendiga. hermano. Amén. Nos despedimos. Ya voy a cerrar. Dale, hermano, bendiciones. Cuídense. Todos. Igual. Así lo veo joven. ¿Cómo cierra? ¿Cómo se cierra?